Bueno, continuando con el video anterior, ahora si quedó más o menos clara esta idea de que vamos a probar probabilísticamente las hipótesis. Y en el fondo es más fácil trabajar sobre la hipótesis nula, y a lo que me refiero es evaluar su probabilidad de ocurrencia y en este sentido rechazarla, que esa va a ser la meta siempre de la estadística de las pruebas de hipótesis nula. La meta siempre va a ser rechazar la hipótesis nula. Bueno, hay que tomar en cuenta también que si estamos trabajando con probabilidades, en el fondo también estamos trabajando con este concepto que se llama error, o la posibilidad o estamos evaluando el tamaño de la incertidumbre de que ocurra o no ocurra nuestra hipótesis nula. Este, bueno, en ese sentido nada más hay que tomar en cuenta que en toda investigación cuantitativa hay distintas fuentes de error, o por donde se nos puede colar el error al momento el error al momento de hacer nuestros cálculos. La primera fuente de error puede ser desde el momento en que construimos o diseñamos el muestreo o incluimos a las personas que vamos a incluir en nuestra muestra. Otra fuente de error puede ocurrir en el momento en que medimos a la realidad, en que estamos definiendo las escalas de medición y utilizamos un instrumento para medir a la realidad. Y una tercera fuente de error puede ocurrir cuando no incluimos variables que son importantes para entender a nuestra variable de interés. Estas se llaman variables intervinientes y las dejamos afuera o las excluimos. Esos son fuentes de error. En términos de estimación estadística, puede haber dos tipos de error. Un tipo de error son los errores aleatorios y otro los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos se refieren en gran medida a estas tres fuentes de error. A esto se refieren los errores sistemáticos, son errores que siempre vamos a estar cometiendo, pero que no sabemos que lo estamos haciendo. Sin embargo, hay otro tipo de error, uno que se le llama error aleatorio y que se debe a fluctuaciones del azar en distintas fases de investigación, o qué tanto está afectando el azar en cada una de estas fases. Lo padre de la investigación cuantitativa es que podemos darnos cuenta de esto que se llama error, y lo más bonito es que lo podemos medir. Esto no puede ocurrir, por ejemplo, en investigaciones cualitativas. Ahí no asumen el error, asumen que sus datos van a estar sesgados, y en ese sentido, continúan con su investigación. Aquí lo que se hace es medirlo y definir de qué tamaño es el error. Lo que se desea usualmente es que el error, en este caso el error aleatorio, sea lo más pequeño posible, y de esa manera estaremos ciertos de que los resultados de nuestra muestra serán muy parecidos al comportamiento de la población. En cambio, si el error aleatorio es muy grande, lo que vamos a estar diciendo es que los datos de nuestra muestra se alejan mucho de lo que debería ocurrir en el caso de que nuestra muestra se pareciera al comportamiento teórico de una población. Y recuerden, el comportamiento teórico de una población se refiere a el comportamiento de la distribución normal. ¿Ok? Y bueno, en este sentido, una manera de medir como les decía, que podemos medir el error aleatorio, una manera de medirlo es a través de un valor, o en este caso de un estadístico, así se le llama a los valores o a las funciones que nos sirven de resúmenes de muchos datos en estadística. Y esta manera de medir el error aleatorio se llama error estándar. Esta es la medida que utilizamos, el error estándar, para medir este concepto más abstracto que es el error aleatorio. Y la manera de calcular el tamaño del error estándar es dividir a la desviación estándar de una variable entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Y si estamos trabajando con la base de datos COVID, una manera de medir el error aleatorio o el error estándar es a partir de esta fórmula: calcular la desviación estándar de datos de la variable, en este caso la que hemos venido trabajando, de la edad,
calcular la desviación estándar para la edad y después dividirla entre la raíz cuadrada. Este sqrt es el comando para solicitar la raíz cuadrada del tamaño de muestra o del total de los casos. Para solicitar el tamaño de muestra, entonces utilizamos este otro comando que se llama length, y adentro abrimos paréntesis y adentro especificamos el nombre de nuestra variable. De esta manera es que calculamos el tamaño del error estándar. Si copian esto y lo pegan en su RStudio, se va a guardar como un objeto que se llama SE-edad. Aquí le puse SE por Standard Error. Y si lo mandan llamar, el valor del error estándar va a ser de 0.02634047. En la medida en que este valor se acerca mucho a 0, lo que quiere decir es que el tamaño del error aleatorio es muy pequeño. Si se aleja de 0, lo que quiere decir es que el tamaño del error aleatorio es bastante grande. Y la otra cosa es que este valor está dado en unidades de desviación estándar, en estas unidades. Entonces lo que están viendo aquí, las unidades que están midiendo son 0.02 unidades de desviación estándar o unidades Z. Si recuerdan el proceso de estandarización, a eso se refiere, son unidades Z. Otra manera de calcular el error estándar puede ser a partir de instalar esta librería que se llama DeskTools, y con esta librería pueden calcular de manera un poco más directa, sin introducir o redactar toda la fórmula. Lo único que tienen que hacer es escribir este comando min.se o el error estándar para una media, y adentro ponen el nombre de la variable, datos COVID, símbolo de moneda, edad. Después escriben lo siguiente: sd o desviación estándar igual a null, na.rm igual a true para que quite los valores perdidos, y automáticamente les va a dar el valor del error estándar, y si se dan cuenta es exactamente el mismo valor. De esta manera nos podemos dar cuenta que la base de datos COVID para la variable edad es una buena variable representativa de lo que podría ser teóricamente el comportamiento de la población, porque el tamaño del error estándar es muy pequeño o está muy cercano a 0. Esa es una primera manera de medir el error aleatorio, y en este sentido de saber qué tan cercana o qué tan lejana está nuestra muestra de lo que debería ser teóricamente el valor en la población para nuestra variable de interés.